Estás escuchando el devocional de la Iglesia Cristiana Piedra Viva a las Naciones. Gracias a Dios por esta mañana, por su palabra, Señor Dios de los cielos, y como iglesia, como hermanos en la fe, nos unimos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús, porque en Él somos uno. Y vemos que en esta mañana que ya empezó, Señor, con la reflexión que nos diste a través de nuestra pastora, Señor, esta mañana, Señor, creemos en el nombre de Jesús, que mientras está el tiempo del devocional, Señor, tú, como le dijiste a los discípulos, Señor, ellos pedían, Señor, que tú lo respaldaras, Señor, con milagros, prodigios y señales, y así lo creemos en esta mañana, Dios, que a través de escuchar tu palabra, que a través, Dios, de reunirnos como iglesia, como hermanos en la fe, tú estás obrando, Señor, tú estás obrando su misericordia, su fidelidad, su amor para con cada uno de nosotros. Y creemos, Señor, que no es una mañana más. Creemos que en esta mañana, Señor, tú sigues llenando nuestro corazón de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y que vivificará nuestros corazones como tu palabra lo dice, Señor. Y Dios, que esa mañana, Señor, sabemos que tú nos traes, Dios, tu palabra llena de vida, y que escuchando, Dios, este devocional, tú estás obrando, Señor Dios, y que tu palabra es viva y eficaz. Y creemos que harás tantas cosas como lo has hecho hasta ahora y lo seguirás haciendo por su infinita misericordia, Dios. Gracias por estos tiempos de devocionales, por cada corazón que has dispuesto cada día a escucharlos, por cada palabra que pones en la boca de nuestros hermanos en Cristo. Señor, gracias por tus enseñanzas, por tu amor, por tu dedicación y tu paciencia para con cada uno de nosotros. Te damos toda gloria y honra en esta hermosa mañana porque creemos en el nombre de Jesús, que con grandes cosas, Señor, tú nos sorprendes cada día a través de tu palabra, Señor. Por eso nos gozamos y nos alegramos como hermanos en la fe, unidos, Señor Dios, con la cabeza que es mi Cristo. Gracias por nuestros pastores, Señor, y disponga Dios nuestro corazón, Dios, y que el Espíritu Santo en esta mañana sea obrando, sea llenando mi boca, Señor, y llenándonos de ti, Señor, porque tu palabra es viva y ninguna palabra que Dios nos dé no volverá jamás vacía, porque así lo dice, Señor, sino que hará lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Muchas gracias, Dios, por estos tiempos. Gracias por colocar en los corazones de nuestros pastores, Señor, que, Señor, tu iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor Dios, esté dispuesto, Señor, a los devocionales, y cada uno, Señor, tú llenas tu boca para bendecirnos. Gracias, gracias infinitas. Gracias, amado Dios de los cielos, y toda gloria y honra, Señor, te la damos a ti. Y que, Señor Dios, que en esta mañana, Dios, si hay dudas, si hay incredulidad, seas tú quitándola, y recibimos esta palabra de parte de Dios con todo nuestro corazón, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, dándote toda gloria y honra. Gracias, Papito Dios, por nuestra iglesia, por el cuerpo de Cristo, por esa familia que tú estás formando en todos los rincones del mundo. Gracias, porque en la familia de Cristo, Señor Dios, estás tú levantando niños, bebés, apartados desde el vientre de mamá, Señor, mujeres, hombres y varones de Dios, de toda raza, de toda nación. Muchas gracias, Dios. Gracias infinitas por el cuerpo de Cristo. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, los invito a que en esta mañana me acompañen a Ezequiel 37 y vamos todos a la palabra de Dios, los que podamos allí estar en casita con la Biblia, los que están trabajando allí atentos, escuchando, porque su palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Y leemos, Señor, tu preciosa palabra, que en esta mañana imparte vida a nuestros corazones, en el precioso nombre de mi Señor Jesús. Amén. Vamos todos a Ezequiel 37. Vamos todos los que
podamos, que estemos en casita, vamos, usemos la Biblia, busquemos allí, Sí. atesoremos y digamos esa palabra es para mí, Dios me la está regalando, es para mí, y atesoremos lo que Dios cada día nos regala. Ezequiel Sí, señor. 37. Ezequiel 37. Vamos todos a Ezequiel 37. Así será, Vamos así todos será. a buscar. Aquí. ¿Ya lo tenemos? Vamos. Entonces dice, ¿sí me están escuchando? Sí. El valle de los huesos secos. El valle Sí, de los Olguita, huesos la secos. estamos escuchando perfectamente. Gracias, mi pastora. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, el valle de los huesos secos. Y como título Dios me permitió colocarle a este devocional, todo lo que está muerto vivirá. ¿Y por qué vivirá? Porque a través de mi Señor Jesús nos impartió vida. Todo lo que está muerto vivirá. Y lo vamos a creer en esta mañana, sí. Todo porque para Dios no hay nada imposible. Nada imposible es para Dios. Y en esta mañana yo quiero invitarles de parte de Dios, mire, creamos en esta palabra. Si tiene un familiar enfermo, si está pidiendo para que ese familiar llegue a los Dios, que su palabra no vuelve vacía, lo creemos. Créalo que todo lo que está muerto vivirá. Si está apartado de Dios, aquel que está apartado de Dios, lo que esté pasando, creámosle al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque en su nombre hay poder y porque Él ganó esa vida en abundancia, tanto vida eterna como salvación y sanidad, porque por su llaga fuimos nosotros sanados. Creámosle al Señor. No seamos nosotros mismos la piedra de tropiezo que a veces no creemos. Pensamos que en el vecino lo puede hacer, pero no en mí o en un familiar. Hemos clamado por nuestra familia para que llegue a los pies de Cristo, pues creamos, para Dios no hay nada imposible. Estamos en unos tiempos en el mundo difíciles, pero para Dios, los que creemos, sus hijos, tenemos su mano poderosa con nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Tomemos esta palabra también en lo espiritual, en esos ministerios que por su misericordia está derramando a la iglesia. Si se están secando, si espiritualmente estamos secos, hoy Dios sopla vida en cada área de nuestra vida, en lo espiritual. ¿Qué dice? Es secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hoy Dios nos puede estar haciendo esa pregunta. ¿Sanará este cuerpo? ¿Tú crees que ese familiar llega a los pies de Cristo? ¿Que ese familiar o ese vecino por la persona que Dios nos tiene clamando es libre? Ahí le hizo una pregunta Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Y cuántas preguntas Dios nos puede estar haciendo en esta mañana? ¿Tú crees en la restauración del hogar de su hijo? ¿Tú crees en la restauración de su hogar? ¿Tú crees que Dios está trayendo convicción, verdadero arrepentimiento en lo que hemos clamado? ¿Una llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? ¿Vivirán estos huesos? Está en signo de pregunta. Él le preguntó a Ezequiel y me encanta a mí que a veces pensamos que los únicos que le hacemos preguntas somos nosotros a Dios. No, Él también nos hace preguntas. Tal vez en lo que hemos clamado y hemos pedido que hay duda.
y Dios nos estará en esta mañana. ¿Duda de que su hijo es restaurado? ¿Duda de que hay un verdadero arrepentimiento que puede venir a cada persona? Y Dios en esta mañana nos puede estar haciendo muchas preguntas de las cuales nosotros mismos en oración le hemos preguntado a Dios, pero que a veces le pedimos a Dios y dudamos. De pronto en el tiempo de clamor, de oración, está ese fervor, y como los ojos físicos no ven lo que Dios está haciendo, porque eso en lo espiritual que Dios está obrando, ahí viene el desánimo a muchas personas. Ahí viene el desaliento a muchas personas. Pero tan lindo que es Dios, porque cuando nos invita al lugar secreto, es tan importante lo que siempre Dios nos hablaba, pasar tiempo de comunión con Dios. Ahí Él empieza esa madurez espiritual en la fe. Y así como Dios nos permite ese canal que es la oración, hablar con Él, pedirle a Él, contarle a Él con sinceridad, porque Él conoce todo de nosotros, pero espera que nosotros le contemos a Él, hablemos con Él, pasemos tiempo con Él, que nuestra mente ya esté conectada con Él todo el tiempo, todo el día, a todo momento. Y qué hermoso aquí que le preguntaba a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Como yo me imagino que como él diciendo, a ver, de pronto, ¿qué dice Ezequiel? Si tiene duda, si no cree. Y Dios en esta mañana a muchos corazones nos está haciendo muchas preguntas, porque muchos hemos elevado peticiones delante de Dios, pero a veces ni nosotros mismos creemos. Y la incredulidad dice en la palabra de Dios que mi Señor Jesús en cierto lugar no pudo hacer sino unas cuantas sanidades a causa de la incredulidad. Muchas veces le hemos pedido a Dios la llegada de nuestra familia a los pies de Cristo, pero quizás en algún momento nosotros no vemos, tal vez con los ojos físicos ya empezamos a dudar. No, Señor, porque esto es en lo espiritual, en lo espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que los del mundo no nos pueden entender porque no tienen el Espíritu Santo, pero los que tienen el Espíritu Santo saben que es así en la palabra de Dios. Entonces para el mundo es una locura, pero para los hijos de Dios en lo espiritual con el Espíritu Santo no, porque le creemos a Él y a su palabra. Entonces, quizás en esta mañana Dios esté recordando que a muchos Dios les ha hecho preguntas, dudan lo que ha pedido, y en este tiempo estamos pidiendo lo espiritual. Sé que lo demás viene por añadidura, tenemos que creerlo, porque lo más importante es la vida eterna, es el alma de cada uno de nosotros para Dios. Pero Él con esto da las añadiduras a su voluntad y como Él cree que a nosotros nos conviene. Pero muchas veces de muchas preguntas, de muchas peticiones que muchas veces no recibimos es por nosotros mismos, porque somos la piedra de tropiezo, porque no le creemos a Dios ya su palabra. Pero ¿sabe por qué viene esto? Porque no pasamos tiempo en el secreto de Dios, porque no buscamos en el lugar secreto, no buscamos su rostro, porque nos quedamos tal vez con escuchar una prédica, nos quedamos tal vez con ir cada domingo. No, es la comunión íntima, la relación de Dios con cada uno de nosotros. Mire que cuando uno lo entiende y es revelado, no sabe cuántas riquezas Dios empieza a impartirle, porque es que las cosas grandes y ocultas que Dios tiene es para el cuerpo de Cristo, es para nosotros, es para sus hijos, aquellos que creemos. Entonces dice, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué le habló Ezequiel? ¿Qué le dijo Dios? Profetiza sobre esos huesos y diles la palabra de Dios. Diles, hable con la palabra.
con aquella que ha creído, porque cuando es revelado y creemos en su palabra sale con convicción, con seguridad, porque es palabra de Dios, no de nosotros. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Diles, hábleles, háblele a esos huesos. Y dice, y le habló a esos huesos. ¿Y qué dijo Ezequiel a los huesos? Oigan, oigan la palabra de Dios. Oigan la palabra de Dios. Entonces, que lo que estábamos hablando anteriormente, muchas veces con los ojos físicos no ve su merced nada, no vemos nada, pero en lo espiritual Dios está obrando y le está hablando a esa situación, a esa circunstancia, a esos huesos secos, porque la palabra de Dios es poderosa. Dice entonces, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Sí ve? Así ha dicho Jehová, no así he dicho yo, sino lo que él estaba diciendo, lo que Dios le estaba hablando a su corazón que dijese. Y por eso siempre Dios nos insta a ir a su palabra, porque es palabra de Dios lo que Dios quiere que hablemos y creamos en esa palabra que Dios está hablando a nuestros corazones. Y fue palabra de Dios la que habló Ezequiel a esos huesos secos. Entonces dice, oíd, oíd. Hoy Dios nos está diciendo, oíd, oigan. Y como decíamos anteriormente, ¿por qué viene la fe? Por la palabra, por el oír con fe la palabra de Dios. Oigan, palabra de Jehová. Así ha dicho, dice Ezequiel, así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Viviréis. Esto es lo que Dios está impartiendo en esta mañana. Vida espiritual, vida en abundancia. Como dice allá Juan 10:10. En la segunda parte, yo he venido a impartir vida y impartirla en abundancia. Vida espiritual. Entonces, ¿qué hizo? He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Le hemos pedido a Dios crecer espiritualmente y no quedarnos estancados, no quedarnos estáticos ahí, conformistas, no volvernos religiosos ni rutinarios y sedentarios espiritualmente, sino crecer en Él. Y Él nos enseña a través de su palabra que mi Señor Jesús no solo crecía en estatura, sino en sabiduría y en conocimiento. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? Espiritualmente, Dios quiere que avancemos, que estemos creciendo en su palabra, que estemos creciendo en Él. Entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Profetizó conforme a Dios lo había dicho, conforme Dios lo habló y conforme su palabra, conforme Él lo habló, así se hizo. ¿Qué nos enseña Dios en esta mañana? ¿Qué es su palabra? Porque su palabra está llena de su Espíritu Santo, vivificada. Y si hablamos y vivimos de acuerdo a su palabra, pues está Dios haciendo su voluntad en cada uno de nosotros. Él profetizó como Dios le dijo, como Jehová de los ejércitos le dijo que hablase. Así Él lo dijo. No dijo algo más de lo que Dios no había dicho. Y es su palabra, porque su palabra es viva. Por su palabra todo fue hecho, nos enseña allí en Génesis. Cuando Él habló y se hizo todo por su palabra. Es el poder que hay en la palabra de Dios. Y cuando nosotros la creemos,
Cuando nosotros no estamos cuestionando, ni estamos quizás diciendo, no, eso era para esos tiempos, eso era para el pueblo de Israel, eso era Israel que estaba esparcido, eso era, no, Dios está hablándonos en este presente para nosotros que creamos en su palabra. Yo aprovecho en esta mañana para testificar para gloria de Dios que una de mis sobrinas pues estaba en embarazo porque anoche, gracias a Dios, nació su hijito para la gloria y honra de nuestro Dios. Y desde el primer mes se le dijeron que el niño venía con problemas, venía con deformidades en su cuerpo y muchas situaciones que hablaron y que dijeron que salió por sus bocas quizás en las primeras ecografías, en las palabras de los médicos, declararon eso en el niño. Entonces, que el niño venía con muchas deformidades en su cuerpo. Le habían dicho a ella que tenía que interrumpir el embarazo. Y ella dijo, venga como venga mi hijo, yo no voy a hacer eso. Entonces, oramos, pedimos inclusive oración, que esas palabras, no estábamos de acuerdo con el diagnóstico de esas palabras del médico, sino que creíamos en su palabra, en la palabra de Dios. Y declaramos vida porque eso es lo que Dios nos enseña. Y no, Él está sano en el nombre de Jesús. Él viene perfecto en el nombre de Jesús. Y empezamos a declarar la palabra de Dios sobre Él, declarando vida y declarando sanidad y anulando esas palabras que habían sido dadas de enfermedad y de deformidad en el cuerpo del bebé, deshaciendo esas palabras y creyéndole a la palabra de Dios. Y para gloria y honra de mi Señor, en esta mañana comparto con mi iglesia, con el cuerpo de Cristo, con mis pastores, que anoche nació ese bebé sano y fuerte y perfecto, para gloria y honra de nuestro Dios. Cuando nosotros nos unimos y le creemos a su palabra, todo cambia. Cuando no le creemos al diagnóstico que quizás pudo ser cierto, pero le pedimos a Dios y Dios obró, Dios hizo. Cuando ella fue a la última ecografía, el doctor le dijo, no, el niño está perfecto, perfecto está el niño. Entonces, esto es para gloria y honra de nuestro Dios, cuando le creemos a su palabra y no creemos quizás al diagnóstico, al problema que se está presentando. Hermanos, puede ser que en esta mañana esté pasando su merced por dificultades duras con su cuerpo, con un cáncer. Pero entonces, ¿qué nos invita Dios? Creámosle a la palabra de Dios. No le creamos a estas palabras, sino usted apodérese de la palabra de Dios. Y yo creo en lo que Dios me ha dicho. Yo creo en su palabra, yo creo que por la llaga de mi Señor Jesús somos sanos y somos libres porque Él nos trajo libertad y si su merced lo cree, esa es la fe. Esa es la fe. Entonces, cuando no nos unimos a esa palabra, sino le creemos a Dios, Dios de verdad hace tantas cosas maravillosas porque es su poder, es su palabra, es su misericordia, pero la fe, Dios siempre habla a la iglesia de tener fe y de creerle a su palabra. Entonces, créale a la palabra de Dios, así vea todo revolcado, así no le vea a pies ni cabeza la situación que esté viviendo, pero si su merced, hombre o mujer de Dios, está apegada a Dios y aferrada, está viviendo para Él y creyéndole a Él, tiene todo en sus manos y tiene el control de las cosas. Créale a su palabra, porque su palabra es poderosa, es viva y eficaz. Aquí Dios le dijo a Ezequiel, dile a esos huesos, profetiza, habla la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Se hizo conforme Dios le estaba ordenando a Ezequiel que hiciera. A través de su Espíritu Santo, Dios imparte vida en esta mañana. Y es de parte de Dios. Es de parte de Dios, hermano. Créalo. Créalo, puede. Dios nos enseña a través de su palabra allí en el Nuevo Testamento cuántos años llevaba quizás una vida enferma.
nos muestra esta mujer que dice que tenía un azote en su espalda, 18 años. La mujer de flujo de sangre, 12 años, que ella había hecho gastó hasta lo último que tenía. Pero, ¿qué hizo? Que ella creyó a la palabra, creyó a lo que escuchaba de mi Jesús, creyó a su palabra. ¿Y qué hizo? Fue libre, fue sana, fue perdonada. Esta mujer que fue perdonada y que mi Señor le dijo, vete y no peques más. Entonces debemos es creer a su palabra. Creámosle, que a veces entra duda y incredulidad. Hasta dudamos de que si somos salvos. A veces nos hacen esa pregunta, mis pastores creen que somos salvos y como que lo pensamos quién sabe cuántas veces. Imagínate si no creemos en lo que hizo mi Señor Jesús y que estamos en su camino y estamos aprendiendo porque no somos perfectos, vendrá Él por su iglesia y estamos aprendiendo de Él y que todavía fallamos, pero que tenemos de verdad aquel que intercede por nosotros y que nos ayuda para mantenernos firmes en su camino y que estamos en esa meta que es la vida eterna dada por mi Señor Jesús a nuestros corazones, porque esto es el regalo de Él, es su gracia, su favor. Pero tanto tiempo y nos han hablado del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, y a veces nos preguntan y dudamos. ¿Qué nos dice el profesor Ricardo? ¿Qué nos dice nuestros pastores? Digan amén, créalo, porque es que ya Jesús nos regaló, eso es obra de Él. Y Él nos lo ha revelado a través de su palabra. Él lo dio todo por nosotros, es su don, es su regalo, su gracia, su favor sobre nuestras vidas. Créalo en el nombre de Jesús. Debemos creer, porque si no, esto ni creemos. Él ya lo hizo todo y estamos en el camino aprendiendo, estamos en su escuela aprendiendo de Él y con el deseo que Él puso en nuestros corazones de vivir para Él. Pero si en esto dudamos, en todo lo demás dudamos. Es que no somos nosotros, que nosotros no podemos hacer nada, dice la palabra de Dios, que yo por más que me afane, por más que corra, por más que haga, en mis fuerzas yo no puedo hacer nada. Dice que por más que nos afanemos, no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Es Él el que hace las cosas. Es Él el que hace, el que ya hizo todo. Ya lo hizo. Entonces que toda duda se vaya, todo desánimo, toda incredulidad. Mire que en una ocasión Dios hablaba a nuestros corazones y decía, yo ya he sanado a muchos, pero no lo creen. Siguen hablando, siguen declarando que están enfermos. Siguen usando su boca con sus palabras, es que esta enfermedad, es que estoy enferma, tengo cáncer, tengo cualquier situación que esté viviendo. Y él decía, y yo ya lo sané. No lo creemos. Le pedimos a Dios y seguimos usando las palabras, estoy enfermo. Mire, así le duela, diga ya, yo le pedí a Dios, estoy sano. Por su palabra, por su amor, por su misericordia, por su llaga soy sanado. La palabra tiene poder, hermanos. Y si estamos aprendiendo de Dios, la palabra en Dios tiene poder. ¿Qué hizo aquí? ¿Qué nos enseña Dios a través de Ezequiel? Que le dijo, él habló lo que Dios le dijo que hablase. Si él habló su palabra, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? A veces sabemos mucha palabra, pero ni nosotras mismos lo creemos. No la estamos siendo viva en nuestra vida. Hermanos, es así, es real. Podemos sabernos toda la Biblia. Podemos sabernos tantos versículos, pero si yo ni yo misma creo en lo que Dios está hablando ahí, ¿cómo va a ser que otra vida sea beneficiada si ni nosotros mismos creemos? Entonces, esta palabra es de fe, es de esperanza, es de vida, como es toda su palabra.
cómo es toda su palabra. Mire que Dios nos demanda que escuchemos atentamente su palabra de Dios, su palabra, porque allí la estamos recibiendo, la estamos creyendo. Creamos, su palabra es vida, hermanos. Y cuando Dios nos habla para corregirnos, la recibimos en nuestro corazón porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Ezequiel como Dios nos está hablando en esta mañana a nosotros? Que hablemos de su palabra, que hablemos su palabra. Eso es profetizar, creer, hablar, declarar su palabra, creer. Allí, mamita, allí, esposito, el poder de la palabra de Dios que imparte vida. Si nosotros, conociendo el lenguaje de Dios y seguimos usando palabras vanas, palabras necias, quizás a un hijo, este hijo si es rebelde, es terco, es necio, eso es lo que está declarando sobre su hijo. Pero si a pesar de que sea esto, estamos diciendo, este hijo es inteligente, este hijo es obediente porque está en las manos de Dios, este hombre, este hijo está sirviendo, véanlo ya sirviéndole a Dios, porque eso es lo que Él nos demanda a través de su palabra. Y si estudiamos en el Nuevo Testamento, en toda su palabra que hacía mi Jesús, Él no veía a la prostituta, Él no veía al borracho, Él lo veía sano y libre. Él no declaraba borracho ni nada de eso, no declaraba palabra de libertad, de sanidad, de perdón de pecados en cada uno. Y si nosotros decimos que somos imitadores de Cristo, estamos imitándolo en su forma de vivir, de hablar, de pensar, de actuar. ¿Cómo actuaría Jesús en cada caso que nosotros llevamos en esta vida? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Será que hablaría lo que yo estoy hablando? Palabras necias, palabras que atan. ¿Cómo hablaría Jesús a su hijo? ¿Cómo hablaría Jesús a su esposo? ¿Cómo hablaría Jesús a su esposa, a su vecino? ¿Cómo? Entonces, si somos imitadores en todo, le pedimos a Dios que seamos imitadores de mi Señor Jesús en todo, que nos parezcamos a Él en todo, porque somos esos Cristos pequeños en esta tierra, cristianos. Entonces, Él no actuaría como a veces actuamos nosotros tercamente. Y por hablar a la ligera, hablamos palabras duras y palabras que hieren quizás. ¿Cómo hablaría Jesús en este caso, hermano o hermana? A mí misma, en mi hogar, en la casa, en el hogar que Dios está edificando y levantando. ¿Cómo está hablando esposa a su esposo? Si es un borracho, un mujeriego, pues eso lo está atando a que siga siendo así. Pero si a pesar de que está así, su merced cree a Dios y dice, Él es libre, Él es un hombre de Dios, Él es un pastor de la palabra, Él servirá a mi Señor, Él vivirá para Él, lo amará con todo su corazón. Eso está declarando y impartiendo, profetizando sobre esa vida, sobre su merced misma, sobre uno mismo. Entonces, esa es la palabra de Dios. Y aquí como nos enseña a través de Ezequiel, a través de lo que le está hablando, él habló, fue lo que Dios le dijo a esos huesos secos que significa el pueblo de Israel, que estaba esparcido. Dice la palabra de Dios. Vamos a mirar qué significa Ezequiel. Dice, Ezequiel significa Dios fortalece, Dios es fuerte, o Dios es mi fortaleza. Entonces, dice que en medio de la cautividad que estaba allí, porque el pueblo estaba cautivo, ya vamos a mirar, dice que los cielos se abrieron sobre Ezequiel. Y Ezequiel fue tomado en medio de los cautivos y fue tomado por el Espíritu Santo de Dios, como nos habla en el primer versículo 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu
Espíritu Santo de Dios. Le dio esta visión, esta revelación a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice que él, se abrieron los cielos. Dice que Ezequiel fue tomado en medio de los cautivos. Aunque era un sacerdote, Ezequiel tenía un propósito más grande y era llamado a ser profeta y fue cambiado cuando la mano del Señor vino sobre él. Él extendió su mano, dice que él extendió su mano y le dijo allí en Ezequiel, el llamado que él hizo a Ezequiel, le dijo que comiera ese rollo, que le dijo, coma mi palabra, coma mi palabra. Y cuando nosotros estamos comiendo su palabra, alimentándonos de su palabra, ¿qué hay en nuestra boca? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios es lo que tiene que haber en nuestra boca. Porque él extendió su mano y le dijo, trágate este rollo, coma mi palabra. De eso es que se tiene que alimentar el Espíritu Santo de Dios, de su palabra. Ese tiempo que Dios nos permite pasar a solas con él personalmente, su palabra. Cuánto Dios nos habla y nos ha hablado de ir a su palabra. Es que es el alimento espiritual, ese alimento que fortalece nuestro espíritu. Si no está ese alimento, estamos secos, secos espiritualmente. Y si no le creemos, pues estamos secos. Pero si creemos a su palabra, si amamos su palabra, dice que él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. En otra versión dice que él pone el deseo en nosotros y el poder para cumplir su palabra. Entonces, si no amamos su palabra, pidámosle a Dios en esta mañana que ponga ese deseo por ir a su palabra, que la atesoremos, que la amemos, porque de esta manera nuestro espíritu se está fortaleciendo y es de su palabra. Así como lo habló Ezequiel, así como Dios nos está hablando en esta mañana como cuerpo de Cristo, entonces todo lo que está muerto en nosotros espiritualmente empezará a recobrar vida. ¿Por qué estaba el pueblo cautivo? Porque habla de una cautividad. Dice que a causa de su pecado y de su desobediencia, se habían rebelado contra Dios. Estaba hablando del pueblo de Israel. Entonces nos lleva en el Salmo 81 del 1 al 3 y nos dice la palabra de Dios. Salmo 81 del 1 al 3. Dice que Dios les amonestó diciendo, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Si me oyeres, dice la palabra. Yo te amonestaré, Israel, si me oyeres. Si me oyeres, dice la palabra de Dios. Que le escuchemos, que atendamos a su palabra. Entonces dice, pero el pueblo no oyó la voz de Dios. Y a veces podemos estar, dice la palabra de Dios, que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y muchas veces solo podemos ser oidores. Bonita la palabra. Cómo estuvo de bonita esa reflexión. Y quizás a veces hasta nos preguntan a los 8 días, ¿de qué hablamos hace 8 días? Ya ni siquiera nos acordamos. Porque solo fuimos oidores, pero no hacedores. Cada versículo que Dios nos regala es para ponerlo en práctica en nuestra vida, para que la vivamos, para que la pongamos en práctica. Y podemos estar diciendo, uy, cómo estuvo hoy de hermoso esa palabra. Al rato nos pueden preguntar, ¿qué fue lo que nos hablaron? Ya, porque solo fuimos oidores. Cuando estamos interesados en la palabra de Dios, somos como niños, atentos escuchando la palabra de Dios, porque
Él ha puesto ese deseo de escuchar atentamente, con ese deseo de esa, yo quiero escuchar, y está anheloso por escuchar allí, está ¿Verdad? ferviente por escuchar la palabra de Dios. Mamita, la Estemos puerta. con ese deseo, que Dios ponga ese deseo en nuestro corazón, que Dios ponga ese deseo en nuestro corazón para estar escuchando atentamente cada palabra. No podemos decir nosotros, nadie me lo había dicho, porque somos muy bendecidos, hermanos, en iglesia, todos los días. Si no es allí la Biblia personalmente, los devocionales, es los ayunos, en las vigilias, estamos constantemente, Dios nos está alimentando de su palabra, pero que seamos hacedores, hermanos. Esto va para mí misma, que yo tengo que ser hacedora de la palabra de Dios, porque a veces decimos, qué versículo tan lindo, qué versículo tan precioso, pero es que Dios me está hablando a mí, y si Dios está hablando esta mañana de incredulidad, es porque hay incredulidad. No le creemos a Dios y a su palabra, lo que Él ya hizo a través de mi Señor Jesús, porque ya todo, Él dijo, hecho está todo, hecho está todo, hecho está todo. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra, no viene por otra cosa. No, viene por el oír la palabra de Dios, que nos haga oidores inteligentes y hacedores de su palabra. Entonces dice en el Salmo 81 ahí mismo, 11:13, pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Qué hizo? Que el pueblo, Él le dijo, oye, te amonesto, dijo el Señor. Oye, pueblo mío, a nosotros nos está hablando, a mí me está hablando. Y te amonestaré. Él me está amonestando a través de su palabra, me está llamando. Israel, si me oyeres, dice el Señor, si me oyeres allí a lo que yo te estoy diciendo, de cuántas cosas Dios nos quiere evitar, de cuántas decisiones quizás en nuestras fuerzas Dios quiere evitar en nosotros, cuántas cosas Dios quiere que quizás no vengan con consecuencias difíciles, porque a veces tomamos decisiones y dice, ay, pueblo mío, si me oyeres, tal vez me escuchan, tal vez escuchan la palabra, pero no la están haciendo, no la están llevando a cabo, no están siendo hacedores. Pueblo mío, haga la palabra, sea hacedor de la palabra. No habrá en ti Dios ajeno si escuchamos a Dios. No tendremos dioses ajenos. Dice, no nos inclinaremos a Dios extraño. Y ya nos han enseñado que no solamente es quizás en lo que mucho tiempo pensamos una imagen, no. O Dios extraño puede ser hasta un ser humano, puede ser un hijo, un esposo, el trabajo, el corre, tanto Dios extraño que puede haber que se le esté dando el primer lugar y no sea Dios, y no sea Dios. Y dice el Señor, yo te amonesto con ese amor que nos está hablando, y dice, si oyeres, Olga, lo que yo le estoy diciendo en esta mañana, si oyeres, cuántas cosas Dios nos quiere evitar, y de tercos le pedimos a Dios y sin embargo hacemos no la voluntad de Dios, sino lo que uno quiera. Le pide a Dios por un empleo, le pide a Dios por no sé qué proyecto, o no sé en lo espiritual que está clamando. Sin embargo, no esperamos en Dios y queremos ayudarle y queremos adelantar y queremos hacer y deshacer. Y dice Dios, si me oyeres allí atentamente. Dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy tu Dios. Yo, dice el Señor, yo soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Allí Dios nos está recordando. Por eso dice en el mismo Salmo 81 del 11 al 13,
pero mi pueblo no oyó. Qué tristeza que Dios nos diga en esta mañana. No, lo amonesté, le hablé, le llamé, pero mi pueblo no oyó, no quiso oír. Hizo su voluntad y mire, está pagando las consecuencias. Mire cómo está por no escuchar a Dios, por no escuchar atentamente las amonestaciones de mi Señor cuando Él nos está hablando. ¿Qué dice ahí? Mi pueblo no oyó mi voz, no oyó. Israel no me quiso a mí, sino siguió dioses ajenos, siguió su camino, siguió su voluntad. Y Él nos amonesta a tiempo, no por la palabra de Dios es preventiva. Yo no puedo decir, Dios no me lo había dicho. Sí, Dios nos habla. Cuando hay comunión, cuando le creemos, lo más lindo y precioso que Dios nos, tanto que Dios nos regaló, pero amo esa palabra que dice que a través de mi Señor Jesús podemos entrar nuevamente, confiadamente ante la presencia de Dios. Él restauró esa relación que se había perdido con el Padre porque estábamos apartados de Él por el pecado. Y Él restauró esa relación, es una relación hermosa que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Es algo maravilloso, que ese velo se rompió y que podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios. Esa relación restaurada a través de mi Señor Jesús para con nosotros y el Padre. No valoramos la palabra, no valoramos su sacrificio, no valoramos lo que Él hizo y que Él hizo tanto por nosotros. Todo lo ganó. Y eso es maravilloso saber que Él restauró esa relación, porque el Padre nos formó con ese propósito. Allá no dijo, vayan ustedes y miren a ver cómo se defienden en la tierra. Esa relación con Él, como el Hijo la tenía con el Padre, como mi Señor Jesús nos enseña que Él era uno con su Padre. Y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él hablaba lo que el Padre le decía, como nos enseña que a través de Ezequiel. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él tenía esa comunión con Él diaria, continuamente, todos los días y a cada momento. Y Él deseaba estar a solas hablando con su Padre. Pasaba tiempo con el pueblo, con todas aquellas personas que se reunían, pero anhelaba ese tiempo a solas. Dice que se apartaba a un lugar solo, aparte, a hablar con su Padre. Porque Él sabía el valor de esa relación de padre a hijo. Que somos sus hijos por su misericordia, porque Juan 1:12 nos lo enseña. Aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, Dios nos dio esa potestad de ser hechos sus hijos. Creámosle a Dios. Hoy no somos extraños a través de mi Señor Jesús, somos sus hijos. A través de Él, del perdón de sus pecados, de nuestros pecados que Él derramó hasta su última gota de sangre allí. A través de Él somos sus hijos. A todos los que creen, a los que lo reciben, Él nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Él quiere esa relación personal con cada uno de nosotros, como la tuvo con su Hijo, como la tuvo con estos hombres que están en la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, como nos enseña hoy a través de Ezequiel. Así quiere Dios esa relación con cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, pero mi pueblo no me oyó, no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Qué tristeza que Dios nos diga, no, Él prefirió su voluntad, Él prefirió su Dios ajeno, Él prefirió su vida, su corre, su afán, sus riquezas en esta tierra. No me prefirió a mí. Señor, ayúdanos de verdad. Que como esta palabra diga, Israel no me quiso a mí. Porque a veces queremos otras cosas. Decimos creer en Dios, pero dice Dios que no podemos servirle a dos señores. O estamos con Él o estamos en el mundo. Y qué tristeza que Dios diga, no me quiso a mí, no me escuchó.
Yo lo amonesté, yo le hablé con tiempo, yo hablé a través de mis profetas, a través de mi palabra, a través de mis pastores, pero no me oyeron. Y allí cuando nos habla del rico y del pobre, que el rico decía, déjame ir, mira que tengo más hermanos. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué dijo? Allá están mis profetas, allá tienen mi palabra, que los escuchen. Somos muy bendecidos, hermanos, en este tiempo de la gracia de su favor. Mira, Dios ha puesto a muchas bocas a hablar de Dios, como nos hablaron a nosotros. No podemos decir nadie nos lo dijo. Nadie nos habló de nacer de nuevo. Nadie nos habló de un nuevo nacimiento. Nadie nos habló de un verdadero arrepentimiento. Nadie nos habló del Salvador. No podemos decir, porque Dios está hablando por todo lugar, por toda boca, por como sea. Dios no lo hace saber. Dios lo hace, dice que toda la tierra tendrá conocimiento de Él como las aguas cubren la mar. Toda la tierra. Entonces no podemos decir, nadie me lo dijo, porque así sea por la boca de un nieto, así sea por un aviso, así sea por lo que sea, Dios nos está amonestando, nos está llamando. Entonces, gloria a Dios. Y dice para terminar ese versículo, dice, los dejé. ¿Qué hizo Dios? Estamos en el Salmo 81, 11, 13. Y dice, los dejé por tanto a la dureza de ¿qué? De su corazón. O sea, como que Dios dijo, pues si prefirieron eso, que Dios dijo, siguieron esos dioses ajenos y no me prefirieron a mí. Siguieron sus deseos carnales y no me prefirieron a mí. Siguieron a su voluntad y no me prefirieron a mí. Entonces dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. O sea, su propia voluntad, no en el consejo de Dios, no en la dirección de Dios, sino en sus propios consejos. Y dice con ese signo de admiración, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento hubiera yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Que dice esa palabra de Dios, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera escuchado cuando yo lo amonesté del perdón, cuando yo lo amonesté de ir a pedir perdón, de que se arrepintiera, de que viniera ese verdadero arrepentimiento, de que hubiera perdón entre familia, entre sus hijos, entre el hogar. Oh, si me hubiera escuchado, de arrepentirse, de volverse a Dios, como dice la palabra. Si hubiera escuchado mi consejo que le di a través de aquel consejero que Dios puso a través de su palabra. Oh, si me hubiera escuchado. Si me hubiera oído mi pueblo, dice, si en mis caminos, o sea, en su palabra, hubiéramos andado, dice el Señor. Dice, en mi momento hubiera yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Escuchemos la amonestación de mi Señor, lo que nos está hablando, a través de su palabra, para que Dios no tenga que decir quizás de nosotros, oh, si me hubiera escuchado mi pueblo, sino que hermoso que Dios diga, me escuchó mi hija, me escuchó mi hijo, y llevó a cabo mi consejo, y no el consejo de su corazón, sino el consejo de Dios. Qué bonito, que Dios nos ayude para vivir a través de caminar en su camino y escuchar su consejo. Escuchemos su voz, esta amonestación que Dios nos está haciendo, que Dios nos está llamando. Dios advirtió a su pueblo, le habló y por eso nos vuelve a contestar en ese mismo salmo, si mi pueblo me hubiese escuchado a mí.
si me hubieran escuchado. Pero dice que el pueblo no lo quiso, dice, Israel no me quiso a mí. Y el no hacer la voluntad de Dios quiere decir que no amamos su palabra, que no lo amamos a él, porque dice que el que lo ama guarda sus mandamientos. Y cuando estamos haciendo nuestra voluntad o haciendo lo que no es de Dios, pues no lo estamos amando. Porque bien clara es la palabra que dice, el que me ama guarda mis mandamientos, vive en mi palabra, en mi consejo y camina de acuerdo a mi consejo. Entonces, qué bonito que aquí Dios le está hablando a Ezequiel como nos está hablando a nosotros, que hablara lo que él le dijo que hablara a estos huesos secos, y conforme Dios lo dijo, así se hizo. Así se hizo a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios le estaba amonestando, diciendo, hablando a Ezequiel, que es lo que Dios nos está hablando en esta mañana a cada uno de nosotros. Entonces en Ezequiel 20, del 23 al 24, Dios nos está hablando. Dice, ¿por qué fueron esparcidos? Fueron esparcidos entre las naciones y los dispersó por las dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que los desecharon y los profanaron. ¿Por qué Dios los esparció? Porque no fueron atentos a la palabra de Dios, no escuchan su consejo, no escuchamos su consejo y Dios nos está amonestando. Entonces dice, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso fueron esparcidos, por no escuchar atentamente lo que Dios estaba hablando a su pueblo. Por eso Él nos dice, si me oyeren, nos amonesta para escuchar su palabra atentamente. Y dice, yo hubiera atendido a Israel, hubiese hecho esto y aquello, dice el Señor. Pero como a veces hacemos otras cosas que Dios no nos ordena, no está el respaldo de Dios. Cuando andamos en nuestro propio consejo, nuestra propia opinión, sabiduría, nuestra sabiduría humana, ahí no está el respaldo de Dios. Ahí no está el respaldo de Dios. Pero cuando escuchamos su amonestación, cuando escuchamos su palabra, su consejo y andamos en su camino, ahí está el respaldo de Dios. Entonces, Ezequiel 20, 41. Vamos a Ezequiel 20, 41. Dice que él mismo los sacaría de entre los pueblos. Dice, y los haría hacer congregar entre las tierras en que estaban esparcidos. Dice, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Vamos a Ezequiel 20, 41. Ahí atrásito. 20, 41. Vamos a mirar. 20, 41. Dice la palabra de Dios. Con Ezequiel 20, 41. Dice, como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que vosotros a los ojos, dice, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Entonces, cuando escuchamos su consejo, ¿qué está haciendo Él? Él está santificándonos a través de su Espíritu Santo. Seré santificado en vosotros ante los ojos de las naciones.
Cuando estamos escuchando su consejo, ¿qué hace? Dice que por los frutos nos conocerán. Los demás ven en nosotros que está la gracia del Señor, su favor, y que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y por los frutos nos van a conocer, pero cuando estamos viviendo su palabra, ante los ojos de las naciones, dice el Señor. Y Ezequiel 36:24, ¿qué nos dice? Yo los tomaré, los recogeré y los traeré a vuestro país. Es una promesa de restauración. Yo los traeré, los recogeré y los traeré a vuestro país. ¿Y qué hizo Dios, Padre, a través de mi Señor Jesús? La palabra de Dios nos enseña en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Como también nos está hablando en Efesios 2:5-6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia nosotros somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos en pecados y delitos. Y como está hablando aquí de esa promesa de restauración que Dios le hizo a su pueblo, a Ezequiel, y le dijo, yo mismo los traeré, dice el Señor. Los recogeré y los traeré a vuestro país, de vuelta a Él. Es una promesa de Dios. Yo mismo, ¿quién se toma ese tiempo? Es Él mismo el que nos trae a Él. A través de su Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia y llevándonos a ese verdadero arrepentimiento. Dice, yo mismo, ¿quién se encarga de esto? Él mismo. Él mismo nos trae. Él mismo es el que nos recoge. Dice la palabra de Dios, Él mismo nos toma y nos trae de vuelta a su presencia. A Él nos trae, a Él. Tomemos esta palabra en esta mañana. Si hemos pedido por alguien que quizás se ha apartado de la presencia de Dios, dice, yo mismo los tomaré, los recogeré, los traeré a vuestro país. O sea, a Él, a Él, a Él, a Él. A Él, creámosle al Señor por ese hijo, por ese nieto, por ese esposo, por esa esposita, por el vecino, por todo aquel que Dios permita que en nuestra boca haya esa oración dada por Él. Creámosle al Señor que Él mismo lo está haciendo. Él mismo los trae. Él mismo, como lo hizo con cada uno de nosotros. Entonces, esa es la palabra de Dios que Dios imparte sobre nuestros corazones. Porque así como le hablaba a Ezequiel, que es palabra de Dios, y Dios nos enseña a través de su palabra es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Entonces, creámosle a lo que Dios nos está hablando en esta mañana, porque esa es la fe. Entonces, vamos a ver unos versículos dice el poder de la palabra tiene poder y nos transforma, porque es viva, es el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Y dice, Dios emite su palabra y las cosas suceden. Él les ha ordenado a sus hijos y a sus siervos que hablen en su nombre. Moisés salió de Egipto con el pueblo de Dios. Entonces miró hacia atrás y venían los egipcios persiguiéndolos, y miró hacia adelante y se encontró con el Mar Rojo. ¿Pero qué hizo Dios? Allá en Éxodo 14:15 nos dice, Moisés habla la palabra de Jehová al Mar Rojo. En el nombre de Jehová de los ejércitos, le ordenó que se abriera. Salió de Dios esa palabra en la boca de Moisés. El creyente tiene que tener fe de tal manera que le hable a la circunstancia, a los problemas o a lo que
se esté presentando en cada uno, que le hable con la palabra, que le hable como le habló a Moisés, levante, ¿qué le he dado yo? ¿Qué tiene? Cuando Moisés estaba clamando allí en Éxodo 14, que estaba clamándole a Dios porque los egipcios, el pueblo, el ejército egipcio los estaba persiguiendo. Y dijo, ¿por qué clamas a mí? Alza esa vara, alza esa mano y háblale al mar. ¿Qué le he dado yo? Habló la palabra de Dios. Y él lo hizo conforme Dios le ordenó. Es su palabra. Ezequiel 37 de lo que Dios nos está hablando. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así oyeron esos huesos secos. Como hoy nos está amonestando Dios a nosotros, oíd palabra de Jehová. Mateo 8:8. El centurión creyó en la palabra y recibió la bendición. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y en el versículo de 8:13 nos dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero algo poderoso dice, mas en tu palabra yo echaré la red. Creyó a lo que Jesús le dijo. Él le dijo, boga mar adentro, eche las redes allá en mar adentro. Y él le contestó, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Muchas veces Dios nos dice, mire, nos da esa promesa y nosotros, pero tanto tiempo, pero mire, no veo nada, no está sucediendo nada, mire mi hijo, mira mi hijo, mire. Haga lo que Dios hagamos lo que Dios nos está ordenando. ¿Qué dijo Pedro? Señor, pero más en tu palabra yo echaré la red. O sea, que digo, estoy creyendo, yo creo en lo que me estás diciendo. Y si tú me dices que tengo que bogar mar adentro, Señor, yo creo a esa palabra. Yo creo en tu palabra. Entonces, Isaías 39:5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye, palabra de Jehová de los ejércitos. Que él estaba diciendo, oye la palabra, oye, palabra de Jehová de los ejércitos. Entonces, esta mañana es lo que Dios nos está amonestando a través de Ezequiel 37, que es su palabra. Su palabra es viva y su palabra es eficaz. Creamos a su palabra. Dice Juan 10:10, San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ese poder que resucitó a mi Señor Jesús de entre los muertos, esa palabra que nos enseña allí en Romanos 8:11, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí dice que Ezequiel fue llevado en el Espíritu. Ese mismo Espíritu que resucitó a mi Señor Jesús de entre los muertos, que es su Espíritu Santo, que mora en nosotros y que está con nosotros, cuando escuchamos palabra de Dios atentamente, escuchamos su amonestación, cuando Él nos está hablando, cuando estamos buscándole de corazón y haciendo la palabra, siendo hacedores de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros y nos está guiando a hacer su voluntad, como guió a Ezequiel, como guió a todos aquellos que
que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y cuando es inspirada por el Espíritu Santo imparte vida. Por eso cuando vamos a su palabra, no es cualquier libro, es palabra de Jehová para nosotros. Entonces, la palabra tiene poder y vida. La creación fue hecha por la palabra, y en Génesis Dios nos enseña. Hebreos 11:3 nos dice que el universo fue hecho por la palabra. Hebreos 4:12 nos habla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, tome apunte de estos versículos. Y dice Isaías 55:10, 11, porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces, para terminar, Ezequiel hizo conforme fue la palabra de Dios. Se levantaron esos huesos secos, recobraron tendones, recobraron carne. Sopló el Espíritu Santo de los cuatro términos de la tierra y les dio vida. Sopló vida sobre ellos y se levantaron, y dice que era ese valle de los huesos secos, ese ejército que Dios había levantado y que Dios está soplando sobre su iglesia vida en abundancia. Que ese sequedal sea quitado en lo espiritual, y que así como esos huesos secos que se puede estar sintiendo, quizás muchos en esta mañana o quizás en algún momento, secos espiritualmente, que a través de su Espíritu Santo y sople sobre nosotros ese aliento de vida espiritual para seguir en el propósito de Dios. Dios nos enseña que Él impartió esa vida en abundancia a través de su Espíritu Santo, que fue ganada por mi Señor Jesús. Esa vida eterna, esa vida que desde aquí quiere Dios que le sirvamos, que seamos aquellos que anunciamos las buenas noticias del reino, esa gran comisión que está hablando Dios a su pueblo, equipando su iglesia para que no seamos esos huesos secos, sino ese ejército en el Señor levantado en vida, vivificado por Dios a través de su Espíritu Santo. Démosle gracias a nuestro Dios en esta mañana, y que Dios nos ayude para siempre poner en práctica lo que Dios nos habla. Padre, te seguimos dando gracias en esta mañana. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por soplar en esta mañana su aliento de vida, Padre, en el precioso nombre de mi Señor Jesús. Por soplar sobre cada uno de nosotros, Señor, porque así como tú dices, Señor, todo lo que está muerto vivirá, Señor. Como levantaste a este pueblo de Israel que somos nosotros, Señor, que estaba muerto, que estaba seco, que estaba esparcido, que estaba siendo cautivo, Señor, por no escuchar su consejo, Señor, porque siguieron, Señor, su propio consejo, Padre, pero tú diste una promesa de restauración, Señor, que los traería, los tomaría, los recogería y los traería de nuevo. Y esto fue a través de mi Señor Jesús, mi Rey. A través de Él, Señor, nos reconciliaste contigo, nos perdonaste, Señor, nos diste vida eterna, nos diste vida en abundancia, Señor. Oh Señor Dios de los cielos, que seas tú, Señor, en esta mañana soplando a través de tu Espíritu Santo. Y como le hablaste a Ezequiel, que esas palabras estén hoy en nuestra boca, Padre. Y que hablemos, Señor, palabra de vida, Padre. Palabra, Señor, que construya, que levante, Padre, de lo que tú mismo nos has dado, Señor. Y que sople sobre cada uno a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ese soplo de vida espiritual, Padre. Levantar como fue levantado este valle de huesos secos, Señor, que tú lo levantaste como un gran ejército en ti, bendito Dios.
con vida y con esa vida de tu Espíritu Santo, Dios de los cielos, en lo que tú estás obrando en tu iglesia, soplando sobre el sequedal, soplando, Señor Dios, sobre todo árbol seco, Señor, sobre todo árbol, Señor, que quizás esté marchitando, Dios, en esta mañana, en cada uno, precioso Dios, y que seas tú, mi Rey, a través de tu Espíritu Santo, con ese soplo de vida, Señor, como tú le dijiste, Dios, a Ezequiel, Señor, vivirán estos huesos. Hoy creemos, precioso Dios, que vivirán, que recobrarán vida, que recobrarán carne, tendones y que soplará el Espíritu Santo y que será ese soplo de vida en lo espiritual. Que seremos levantados cada día en ti, Señor, y que no seremos, Dios, unos muertos con cara de vivos, Señor, sino que estaremos de verdad vivificados a través de tu Espíritu Santo. Tú le hablabas a una iglesia y le decía, tienes cara de estar vivo, pero estás muerto. Que hoy, Señor, todo sequedal espiritual del cuerpo de Cristo seas tú quitándolo, Señor. Toda muerte espiritual, todo desaliento, todo desánimo, Señor Dios de los cielos. Toda incredulidad, toda duda, precioso Dios, sea quitada, mi Padre, de tu pueblo, Señor. Tú le hablabas a tu pueblo, Señor, lo amonestabas, mi Rey precioso, y dice, si me hubieras escuchado. Oh, Señor Dios de los cielos, haznos oidores, pero hacedores de tu palabra, Padre. Que amemos tu palabra, que la pongamos por obra, que la estemos viviendo, precioso Dios. Por favor, ayúdanos, Dios, a vivir para ti. Señor Dios de los cielos, sopla, Espíritu Santo, en esta mañana sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, porque si vivieron estos huesos, si Ezequiel le habló a unos huesos secos, que era el pueblo, hoy, Señor, todo lo que está muerto, que tiene cara de estar muerto, vivirá por ti, por tu poder. Hoy creemos que a través de tu Espíritu Santo tú te mueves, Señor, en su misericordia y en su amor, que los traerá de vuelta, que tú estás, Señor, amonestándolos, Señor, que tú mismo, Señor precioso, los está tomando, los está recogiendo, Señor, y los está trayendo a tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, oh, mi Jesús, así lo creemos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Así lo creemos porque tú mismo te encargas, como dices en Isaías, que tú te encargas de enseñar a nuestros hijos, Señor. Tú los traerás, tú los tomarás, los recogerás de donde están, Señor, cada vida, cada alma, Señor Dios de los cielos. Así lo creemos. Y que tú estás soplando su aliento de vida en las almas, en las vidas, en los cuerpos enfermos, Señor. Está soplando, Señor Dios. Si estos huesos se escucharon, Señor, se supone que es algo muerto. Pero Ezequiel le dijo, oigan palabra de Jehová. Hoy creemos que tú le estás hablando al espíritu de muchos, que tú le estás hablando a su espíritu, a través de su espíritu, que escuchemos palabra de Jehová. Estos huesos se escucharon. Conforme Dios estaba hablando, y recobraron tendones y carne, Señor. Y sopló el Espíritu Santo, ese soplo de vida y vida en abundancia sobre cada uno, Señor. Tú levantas a tu iglesia, el cuerpo de Cristo, en esa vida en abundancia, Padre. Señor Dios de los cielos, porque tu palabra es viva y eficaz. Y Señor, tú estás quitando toda piedra de tropiezo muchas veces en nosotros mismos que no creemos, Señor. Toda incredulidad, Señor, tú la quitas, mi Padre. Oh, mi Señor, porque tu palabra dice que no vuelve vacía, sino que hace por lo que fue enviada en cada uno, Señor. Y allí hay vida en esos hijos, Padre eterno, porque es el Espíritu de Dios que está trayéndolos, Señor, que está soplando sobre ellos, Dios de los cielos, en aquello que parecía estar muerto, seco. Dios está soplando, Señor, sobre ese cuerpo, Señor, quitándose cáncer, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús.
quitando esa incredulidad, esa duda, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Oh Señor, tú soplas sobre cada matrimonio, sobre cada familia, Señor, sobre los hijos, ese soplo en abundancia, esa vida eterna, ese verdadero arrepentimiento, Dios, que viene a sus corazones, porque tú mismo te encargas de recogerlos, de atraerlos a ti, de vuelta a ti, Señor. Oh, mi Rey precioso, así lo creemos. Tú estás levantando una iglesia vivificada a través de tu Espíritu Santo, Señor Dios. No es nuestro consejo, no es nuestro camino, no es nuestra voluntad, sino es la voluntad tuya, Señor. Oh, mi Rey precioso, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tú nos levantas y nos llevas, Padre. Oh, Señor Dios, allí donde no había esperanza, hay esperanza, Dios. Oh, Padre Dios, tú eres ese Dios de consolación, que estás consolando a muchos, Dios, en esta mañana, Dios. Oh, Padre, tú estás soplando en familias, en hogares, ese soplo de vida. Esa promesa de restauración a través de mi Señor Jesús. Esa vida en abundancia que vino Él impartirnos, Señor. Oh, Señor Dios de los cielos, así lo creemos en esta mañana. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en su nombre, Señor. Que allí, Señor Dios, se va a hacer enfermedad, Señor. Allí, Señor, hay libertad, porque mi Señor Jesús nos hizo libres. Hay libertad, Señor. Señor, tú los sacas de ese cautiverio y los traes nuevamente a ti, Señor. Los recoges, Dios. Porque tú eres ese buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oh, mi Rey precioso, te alabamos y te bendecimos. Y Dios, habla nuestra boca, que impartemos vida con su palabra. Oh, Señor, nos enseñabas que Ezequiel habló su palabra, que a través de mi Señor Jesús, Él habló, fue la palabra. Oh, Señor Dios, ya hay vida, ya hay poder en su palabra, porque está llena del Espíritu Santo de Dios. Que proclamemos tu palabra, que la confesemos. Su palabra es viva, Señor, y todo lo que está muerto recobrará vida. Oh, Señor, allí donde está ese caos, Señor, esa división, esa contienda, Dios imparte vida allí, Señor, y se va todo lo que entró, Padre, a matar, a robar y a destruir. Sale, Señor, por tu poder, Señor, porque como iglesia proclamamos tu palabra de vida y de restauración en el nombre precioso de Jesús. Ya hay vida en esa mujer, hay vida, Dios, allí. Oh, Señor, hay vida en ese bebé que está naciendo, Dios. Hay vida, Dios, porque profetizamos es tu palabra, la creemos. Sale con vida, Dios. Hay vida. Allí donde está ese diagnóstico clínico desalentador, hay vida porque sopla el Espíritu Santo, Dios, como sopló, Señor, en este bebé, Señor, de mi sobrina. Hay vida, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Hay vida, todo contienda, todo problema se va en el nombre precioso de Jesús. Y Dios nos dio esa arma poderosa que es la oración y la palabra. Y creer, Señor, como Ezequiel profetizó, palabra de Dios. Que hablemos tu palabra conforme Dios nos enseña, conforme Dios nos habla su consejo y seamos esos hombres y mujeres que escuchamos su amonestación, que escuchamos tu consejo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Tú le decías allá a su pueblo, si me hubiera escuchado,
pero no me prefirieron a mí, sino sus deseos. Dios nos amonesta que escuchemos atentamente su palabra, que la vivamos y la pongamos por obra en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, Señor. Oh Señor, Dios de los cielos, tu palabra es poderosa y como mi Jesús levantó su mano y le habló a la tormenta, a la tempestad, reprendió los vientos y todo se calmó. Hay palabra de Dios que está llegando a muchas vidas. Y Señor, allí se aquieta, Señor Dios, todo lo que se había levantado, Padre. Todo lo que se había levantado, ese caos que había en ese hogar. Oh Señor, Él levanta su mano y reprende esto, Señor. Y todo vuelve a la calma en el Señor Jesús. Dios, tú nos levantas a hablar tu palabra como le enseñaste a Moisés, que te he dado yo, porque clamas a mí. Levantas a vara, levantas su mano y hablas la palabra. Vivan la palabra. Gracias, Dios, porque como mamás, como esposas, profetizaremos tu palabra. Eso es profetizar, es hablar tu palabra y creerla, Dios, y vivir en ella. Oh, tu palabra está llena de tu Espíritu Santo. Por eso en esta mañana está hablando a cada corazón. Habla palabra de Dios, habla palabra de vida. Y se hará viva y dará vida en aquello que estás hablando, Dios. Gracias, gracias. Gracias porque hay sanidades, porque hay liberación. Gracias, Jesús, gracias. Porque hay convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Hay verdadero arrepentimiento. Gracias, porque nos enseñas cómo hablar palabra tuya y vivir en ella, precioso Dios. Gracias, gracias, porque tú nos enseñas a hablarle a esa enfermedad, a creer en tu palabra, a creer en ella y a impartir vida a través de nuestra boca, Señor, porque así como tú le dijiste a Ezequiel, trágate este rollo y hable solo lo que yo te diga. Dios nos enseña a impartir vida, que esta boca sea usada, Señor, la boca de tus hijos, de tu pueblo, para impartir vida, para hablar sabiamente palabra de Dios. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, oh Señor, porque allí tú colocas las palabras en nuestra boca. O dice el Señor, que coloca las palabras en nuestra boca en lo que estemos viviendo, porque viene el poder del Espíritu Santo y se hará, porque su palabra no vuelve vacía, hace lo que tiene que hacer, bendito Dios. Háblale a esa circunstancia, háblale a ese problema, a esa situación que esté viviendo, allí en ese problema interno de la mente, Señor, lo que esté pasando, crea y háblale a ese problema. Porque Dios está actuando conforme a la palabra, como se levantó estos huesos secos. Dios está levantando muchas vidas espiritualmente en esta mañana. Oh Señor, así lo creemos. Dios mío, eres grande y poderoso y lleno de misericordia. Esos ministerios que se habían marchitado, que estaban secos, está soplando sobre ellos, Dios. Esos dones que estaban allí, quizás, Señor Dios, escondidos, Dios, esos talentos enterrados, soplas aliento de vida, Señor, sobre cada uno, Padre, y abre esa boca para profetizar palabra de vida, palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Oh, mi Señor, tú estás levantando, vivificándonos como iglesia, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo. Dios mío, gracias por esa resurrección en Jesús, por ese poder que lo resucitó entre los muertos, que hoy mora y opera en cada uno de nosotros, por su misericordia y por su amor, Señor. Oh, Señor, gracias, porque así como fue llevado Ezequiel por el Espíritu Santo, tú nos estás revistiendo de ese poder de tu Espíritu Santo. Gracias, porque es Él el que hace la obra. Eres tú a través de Él, Señor,
porque impartes esa vida y vida en abundancia. Gracias, 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 maravilloso. Gracias porque hay vida en ese hogar, hay vida en esa vida. Hay libertad que Dios está sacando del cautiverio. Hay libertad a través de mi Jesús. Hay vida, hay restauración. Hay perdón, Señor. Hay convencimiento de pecado, Señor Dios de los cielos. Gracias por esa sanidad en ese cuerpo. Gracias, Dios, por esa depresión que estás quitando, de ese desánimo en el nombre de Jesús. Y gracias porque estás impartiendo vida en los hospitales, en las clínicas, en cada cuerpo, en cada vida, Señor. Oh, gracias por ese diagnóstico que estás cambiando por tu palabra, allí donde sopla vida sobre ese cuerpo, Señor. Gracias. Gracias por soplar vida sobre esos pulmones, sobre esos riñones. Gracias. Gracias, Señor Dios, porque allí, Dios, donde estaba, Señor, moribundo, Señor, aquella persona, tú estás soplando sobre ella y está llegando allí ese corazón compungido a la presencia de Dios. Muchas gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos como iglesia. Te damos toda gloria y toda honra en Cristo Jesús nuestro Señor. Y te damos muchas gracias por el cuerpo de Cristo, nuestra familia en el Señor Jesús. Gracias por nuestros pastores y darnos el privilegio de congregarnos en tu nombre, Señor. Por cada hermano en la fe, por nuestros pastores, Señor. Por su paciencia, por su amor, su dedicación, su misericordia con ellos y con nosotros, Padre, por ser la cabeza de la iglesia, por darnos el privilegio de ser el cuerpo de Cristo. Gracias, gracias infinitas. Gracias por cada palabra de bendición que pones en la boca de nuestros pastores para nosotros, de cada persona, de cada líder, de cada niño, Señor, de cada mujer que nos bendice, por cada palabra que pones en sus bocas, Dios, por cada abrazo, cada sonrisa que es guiado por el Espíritu Santo. Muchas gracias por cada oración que elevan por la iglesia. Muchas gracias, Papito Dios, porque tú mismo colocas esas palabras en sus bocas. Muchas gracias por cada hombre, por cada mujer que nos levantas cada día y nos soplas ese aliento de vida en nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Dios mío, muchas gracias por su compasión, su misericordia con nosotros. Muchas gracias. Porque el ser que más tiene paciencia con nosotros eres tú, Señor. Muchas gracias infinitas por el amor que nos une en Cristo Jesús. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda gloria y honra en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias mis pastores, gracias mi pastora iglesia del Señor Jesús. Muchísimas gracias por todo.